Bien, dice en la Biblia así, Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hasta ahí. Padre, te damos gracias por darnos el gran privilegio, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Gracias por la posición de hijos que tú nos has permitido tener. Gracias por habernos alcanzado en el momento propio en el cual ese fue el tiempo que tú previste, Señor, en el preciso momento en el cual el Evangelio llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, y decidimos por Jesucristo elegirlo a Él como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Por ello te agradecemos, buen Dios. Ahora que abrimos tu palabra, la Biblia, pedimos que nos ayudes, que nos des la unción de tu Espíritu Santo a quien habla y a quien escucha, de manera que ambos, todos los que estamos aquí, ambas partes me refiero, podamos ser bendecidos, orientados por tu palabra, recordados de lo que algún día sucedió en nuestro interior de manera invisible o espiritual cuando nos convertimos a Cristo. Bendice los siguientes minutos de estudio bíblico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo comenzó en el capítulo 2, por supuesto que Pablo no escribió por versículos y no dividió la carta por capítulos. Pablo escribía una carta como usted y yo podemos hacer una redacción. Y en el capítulo 2, Pablo continúa escribiendo a los hermanos y está presentando la vida de los hermanos de un cristiano. Y Pablo lo está generalizando para decirle, eso no solamente ocurrió en ustedes, sino fue en ustedes y en nosotros también. Porque comienza diciendo el versículo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y luego ya posteriormente en el versículo 4, continúa Pablo describiendo el asombroso y maravilloso cambio que ocurre y ocurrió en un pecador, como eran ellos y como eran los hermanos de la iglesia y como era el apóstol Pablo y como somos nosotros también, al estar en contacto con la gracia y con la misericordia en favor de ese pecador. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Pablo lo que está presentando es ese maravilloso cambio, hermanos, que ha ocurrido cuando, dice Pablo, aún estábamos nosotros en un estado espiritual lamentable. Estábamos muertos en pecados y delitos. Lo dice el versículo primero. Estábamos muertos espiritualmente hablando, ¿no? Estábamos separados de Dios. ¿Qué es la muerte? La muerte sencillamente es separación. Hay dos tipos de muerte, al menos la Biblia habla de dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Ambas muertes son separación. La muerte física es la separación del alma o de la parte inmaterial del ser humano. El ser humano, por indicaciones y enseñanza de la palabra de Dios, es un ser tripartito. Obviamente el término lo dice. Es un ser compuesto por tres partes, por tres elementos. Uno es el cuerpo, lo que vemos, lo que ustedes ven de mí y lo que yo veo de ustedes es el físico, es el cuerpo. El cuerpo es lo que nos pone en contacto directo con lo corpóreo, con lo material. La otra parte del ser humano es el cuerpo, segundo es el espíritu y el alma. El espíritu es lo que le ha dado vida a ese cuerpo. Cuando se unió el espíritu con el cuerpo, se creó el alma, y el alma es en donde se encuentra la personalidad de un individuo. Es ahí donde se dice que en el alma están radicando las emociones, los sentimientos, la forma de ser.
lo que uno ve de otra persona es lo físico, pero lo que uno conoce de otra persona es el alma. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mentalidad? ¿Dónde está su voluntad? ¿Dónde están la intuición? ¿Dónde está todas las intenciones? Es el alma. El espíritu es sencillamente lo que Dios ha colocado en una persona, en un ser, para que tenga contacto directo con lo espiritual, es decir, con Dios. Cuando Dios creó al hombre, por ejemplo, vamos a ir un poquito solamente para aclarar este asunto, cuando vamos al libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios creó a Adán, ¿verdad que sí, verdad? Dice que Dios lo creó con del polvo de la tierra. Y ahí estaba el cuerpo, completito, con tendones, con todos los sistemas nerviosos, el sistema inmunológico, el sistema óseo, el sistema digestivo, todo, pero estaba muerto. Estaba inerte. Y dice que sopló aliento de vida. La palabra aliento que utilizó Moisés cuando escribió el libro de Génesis en su idioma original, dice que sopló espíritu, aliento, es la palabra que se traduce espíritu también. Entonces la unión del espíritu con el cuerpo se produjo vida, que trajo la vida, el alma. Así que, como somos seres tripartitos, nacemos con espíritu, alma y el cuerpo, por supuesto, cuando nacemos físicamente, pero hay algo que está muerto: el espíritu. El espíritu de Dios es el que ha traído vida al ser humano, pero cuando nacemos físicamente tenemos un espíritu, pero en relación con Dios, ese espíritu, como está muerto, no puede tener contacto directo con Dios, necesita ser renacido. Es la razón por la cual el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, por ejemplo, Pedro menciona en una de sus cartas que hemos sido, dice que hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Hemos nacido de nuevo espiritualmente, es decir, Dios le dio vida a nuestro espíritu y desde ese entonces tenemos contacto directo con Dios, el ser humano. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nos convertimos a Cristo. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. En el versículo 4, Pablo presenta, no solamente está describiendo ese asombroso y maravilloso cambio en un pecador condenado cuando entra en contacto directo con Dios, pero también presenta en el versículo 4 y en adelante el sombrío escenario por el cual nos encontramos sin Cristo. Y una vez que tiene contacto directo con Dios, se manifiesta el favor de Dios para el pecador, porque continúa diciendo, con su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él, con Cristo. En el versículo. Por cierto, en el versículo 4 se mencionan dos atributos de Dios. ¿Cuáles son? Misericordia es uno. Y amor, exactamente. ¿Qué es un atributo? Un atributo de Dios, un atributo divino. ¿Qué es? ¿Cómo podemos comprenderlo? Así con palabras sencillas y llanas. ¿Qué sería un atributo? Un atributo de Dios podemos decir que es una virtud o una cualidad propia de Dios. Exactamente, un atributo divino. Se clasifican los atributos divinos en atributos naturales, atributos comunicables, atributos no comunicables, etc. La mejor, y para efectos de mayor comprensión, es atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Los atributos comunicables de Dios son aquellos que le pertenecen a Dios, que son característica personal de Dios mismo, pero que de alguna manera Dios los ha compartido, los ha comunicado, los ha compartido con el ser humano. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de ellos? Que es un atributo, una característica de Dios, pero que también puede estar en el ser humano. Amor. Exactamente, el amor y la misericordia. La compasión va dentro de la misericordia, no es propiamente un atributo divino, es más bien la misericordia, exactamente. Misericordia, Dios es misericordioso, ¿verdad que sí, hermanos? Y el hombre puede ser misericordioso también, ¿no?
Dios es amor, dice la palabra de Dios, 1 Juan 4:8, segunda parte, primera parte, pero también dice la Biblia que Dios nos ha amado a nosotros y nos pide que amemos a nuestros prójimos con el amor que Dios nos ha amado a nosotros. ¿Qué otro atributo puede ser comunicable? Es misericordia, amor, ¿qué más? ¿Qué otro? Perdón, ¿Mande? benigno. Benignidad. Dios pone en acción el hecho de ser bueno, benignidad, y el ser humano también debe ser bueno, puede manifestar bondad o benignidad en un momento dado. Ahora, santidad, por ejemplo, ¿no? Dios es santo, sed santos porque yo soy santo. No, Dios nos da la consigna de que tenemos que ser santos porque Él es santo también, ¿no? Ahora, Dios es eterno, ¿verdad que sí, hermanos? Y la eternidad, ¿también el ser humano es eterno? Hay una diferencia, ¿mande? Hay una diferencia porque Dios es eterno desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, es decir, que nunca ha tenido principio y nunca tendrá fin. Y nosotros somos diferentes porque somos después de Él. Exactamente, porque nosotros sí tuvimos un inicio, pero viviremos una eternidad futura, más nunca hemos vivido una eternidad pasada. Entonces sí tuvimos un principio, pero no tendremos final. Es decir, nuestro cuerpo y nuestra alma son eternos. Este cuerpo es corruptible, pero cuando se lleve a cabo la resurrección, entonces seremos igual que el Señor Jesucristo. Tendremos un cuerpo glorificado para poder vivir la eternidad en la presencia de Dios, ¿verdad? En ese sentido, no es que hemos tenido 5 o 6 vidas anteriores, ¿verdad? Y porque tendríamos que hablar de la reencarnación, esa filosofía o ese mensaje o esa mentalidad de la metafísica y no sé qué otra cosa más, ¿no? Pero no, nosotros somos concebidos humanamente hablando y hemos tenido un inicio, pero entonces nuestra alma es eterna y el cuerpo algún día se convertirá también en eterno. Pero un atributo incomunicable que solamente le compete a Dios, ¿cuál sería? Un atributo. Un atributo. No, pues inmutable. La inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Que Dios no cambia. Que Dios... hay un pasaje de Santiago porque dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni siquiera, dice Santiago, sombra de variación. Dios, lo que dijo en el Antiguo Testamento, lo sostiene hoy en día. No cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. Nosotros somos volubles, somos cambiantes, sí, porque esa es la naturaleza del ser humano. Vamos mutando, vamos pensando diferente, tenemos criterio, podemos tener un criterio en una etapa de vida y en otra etapa de vida quizás podamos cambiar ya nuestra percepción, en sentido general, ¿verdad? Cambiamos, somos fáciles, tenemos criterios distintos, opiniones diferentes, incluso nuestro físico, nuestra apariencia, nuestra mentalidad va evolucionando, va cambiando, ¿no? Entonces, la inmutabilidad. ¿Qué otro atributo de Dios sería solamente que le corresponda a Él? Sería un atributo incomunicable. Es la inmutabilidad. ¿Qué más? La omnisciencia. Exactamente, la omnisciencia, que Dios es omnisciente. Omni viene del latín, que quiere decir todo, y ciencia, omnisciente, ciente viene de ciencia. Quiere decir, omnisciente es que Dios tiene todo conocimiento, la omnisciencia, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas, nosotros no. Nosotros no. Nosotros tuvimos que discernir y entender que 2 más 2 son 4. Dios lo estableció desde la eternidad pasada, ¿no? Y todo el conocimiento. Dios sabe todas las cosas. El hombre lo que ha hecho solamente es descubrir lo que Dios ha creado y ha iniciado. Y lo ha descubierto y le pone nombre, ¿no? Dios creó la ley de la gravedad, las diferentes leyes naturales, por ejemplo, la ley de la gravedad, pero el hombre la descubrió y le dio nombre y la definió, pero Dios creó todas esas cosas. No, Dios tiene conocimiento, Dios es inmutable, Dios es omnisciente.
Hablando de la omnisciencia, hablamos de otro atributo de Dios, que Dios es ¿qué? Omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Está en todo lugar. Que Dios está en todo lugar. ¿El diablo está en todo lugar también? Sí, porque es un espíritu, está en todos lados. No al mismo, la diferencia es que no al mismo tiempo. Un espíritu puede estar en todo lugar porque está fuera de las barreras del tiempo y del espacio, ¿verdad? En millonésimas de segundo un espíritu puede estar aquí y puede estar en China, al otro lado del mundo. Porque viven en otro plano espiritual, un plano celeste que no está dominado por nosotros. Nosotros, para trasladarnos de un punto A al punto B tenemos que caminar, tenemos que transportarnos. Un espíritu no, puede estar inmediatamente, millonésimas de segundos, de un punto en otro punto. Mándeme. Ahí se me figura lo que estamos diciendo ahorita, como el tema de lo de hace ratito, porque aunque está en todo lugar, igual no es como Dios, porque no puede estar donde está Dios. Exacto. Entonces sí puede estar en todo lugar, pero limitado. Igual a lo que nos explicaba de la eternidad, porque nosotros decimos, somos eternos, pero porque la Biblia dice que vamos a vivir eternamente, pero a la vez todo, no como Dios, porque Él está desde el principio. Algo así se me figura. Sí. El hecho de que Dios es omnipresente es que Dios está en todo lugar 100%. Al mismo tiempo. Esa es la diferencia, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, es decir, Dios está con nosotros ahorita y está con el otro lado del mundo, está con otros hermanos, otras iglesias que están reunidos ahí y que han invocado su nombre. Entonces Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en todo el planeta y en todo el universo al mismo tiempo, porque Dios todo lo llena todo, dice la Escritura, exactamente en ese sentido, al mismo tiempo. No, nosotros no podemos trasladarnos a estar en el mismo tiempo en todo lugar, ¿verdad? Entonces, la omnipresencia de Dios es que Dios está en todos lados al mismo tiempo, ¿sí, hermano? Lo decía yo no por nosotros estamos limitados, pero lo decía por lo que decía usted del diablo. El diablo, o los espíritus. También está limitado. Exactamente. Sí, el diablo por ser un espíritu, ¿no? El diablo es un espíritu. Exactamente. El diablo no puede estar al mismo tiempo en un lugar y estar molestando aquí, molestando allá simultáneamente. Por eso él se hace vale de los demonios, ¿verdad? Exactamente, esa es la diferencia. El diablo no es omnipresente, es un atributo de Dios nada más, los seres humanos tampoco. Exactamente, sí, hay que aclararlo, Sí. Otro atributo incomunicable, hermanos, ¿cuál es? Omnipresencia, omnisciencia, presciencia, ¿no es cierto? Eso lo miramos en el segundo versículo del... ¿Qué es la presciencia, hermanos? Presciencia de Dios. Ciencia, conocimiento, antes. Es decir, que Dios tiene el conocimiento de todas las cosas antes de que suceda. Esa es la presciencia de Dios, ¿verdad? La presciencia la menciona Pedro. Pedro. Primera de Pedro 1:1, ¿se acuerdan? Si mal no recuerdo el pasaje, fue cuando hablamos se habló de la predestinación. Primera de Pedro, si mal no recuerdo, es el versículo 2, Primera de Pedro 1:2, elegidos o llamados por Dios según la presciencia de Dios. Presciencia es un término compuesto, presciencia, que Dios conoce y sabe todas las cosas antes de que sucedan. Antes, nadie más lo puede saber. Nadie más, ni Madame Sassou, ¿verdad? De las psíquicas ahí que andan, nadie puede saber qué va a suceder antes. Nadie sabe nada, solamente Dios. Y el diablo puede ofrecer a la aventura, decir, esto va a suceder y que el testamento lo dejó el abuelo ahí escondido debajo de una cama donde la casa abandonada y que lo encuentran. No es que el diablo tiene poder, pero está limitado, ¿no? Pero no es que sepa el futuro, sino que coincidió, sencillamente, ¿no? Pero presciencia solamente es de Dios. Bueno, aquí en este versículo solamente encontramos dos en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia,
¿Se da cuenta, hermanos? ¿Qué diferencia hay entre el atributo de Dios que le corresponde a él, misericordia, a la misericordia que nosotros podemos mostrar con las personas? Es que Dios es rico en misericordia. A nosotros nos costaría trabajo. Porque ¿qué es la misericordia, hermanos? ¿Cómo podemos describir, no definir, describir la misericordia? Por del contexto de toda la Biblia, podemos decir que la misericordia es sencillamente no otorgar o no dar lo que se merece o lo que se merecía, ¿no? ¿Qué merecemos nosotros por ser pecadores, hermanos? Muerte y separación de Dios, condenación. Pero ¿qué hizo la misericordia de Dios con nosotros? Que Dios no nos diera lo que nosotros merecemos, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo así. Y dice la Biblia que Dios es rico. ¿Qué quiere decir rico? Abundante, en demasía. No, abundancia, está, mande. Que sobra, exactamente, que hay de más en comparación con lo nuestro. Nosotros la pensamos. Que alguien nos hizo nos fuimos objeto de una injusticia, es muy complicado mostrar misericordia para con esas personas, ¿verdad? Nos costaría trabajo hacerle un bien a quien nos ha hecho un mal. Y si está en nuestro poder o en nuestras manos hacerle un mal a una persona, la pensamos 2 veces. Humanamente hablando, ¿verdad que sí, hermano? Ay, esta es mi oportunidad, decimos. ¿Me la va a pagar? ¿Y ahora es cuándo? Ahora es cuánto. Ay, dice, por fin llegó el momento. La venganza es dulce, dicen. Entonces no estamos actuando con misericordia. Porque misericordia es no dar o no otorgar a alguien lo que se merece. Ahora debemos tener mucho cuidado con justicia y venganza. Lo divide una línea casi imperceptible. Y si hay venganza, sí existe la venganza y somos objeto de venganza, pero eso le compete solamente a Dios. Mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré, ¿verdad? Bueno, encontramos ahí en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué es el amor? Es muy complicado, hermanos, definir el amor. ¿Cómo definiríamos amor? ¿O cómo describiríamos el término amor, el concepto amor? ¿Mande? Respeto tiene que ver con respeto. Hacer el bien. Hacer un bien a alguien más. ¿Qué más? Cuando dice la Biblia que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios? Respetar a los enemigos. Hacerle un bien a los enemigos. ¿Mande? Perdonar tiene que ver con el perdón. Amar tiene que ver con perdonar. Exactamente. ¿Qué más? Reconciliar, mande. Soportar. Exactamente. Quien ama va a soportar, ¿no? Y el soportar no es, ay, otra vez. Pero tiene que ver con eso. Es eso. Es aguantar una situación, ¿no? Y se aguanta porque se soporta porque no solamente la situación, a una persona. Se soporta porque, y es bíblico, hermano, porque el apóstol Pablo en Colosenses dijo que tenemos que perdonándonos unos a otros y soportándonos los unos a los otros. Así como Cristo nos amó, también está mezclando misericordia, amor, soportar, aguantar, resistir con el amor. Entonces, el amor lo podemos describir de tantas maneras, no definirlo, describirlo de esa forma. Y la palabra amor, sencillamente, yendo a la etimología, bueno, no la etimología, pero al significado de amor en la Biblia, sencillamente dice que es afecto. Así lo describe el término que se utiliza en la Biblia para referirse a amor, dice afecto. Pero los términos varían. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utilizan 2 términos en su idioma que fue escrito originalmente, que fue el griego koiné, y es el término agape y el término fileo. Y dicen que en griego hay otro término que se refiere a un tipo de amor, que es el eros, de donde viene el término erótico o erotismo,
que ya no sería amor, sería sencillamente atracción. Pero el agape, ese afecto agape o el afecto fileo, de donde se traduce filial o fraterno. Pablo utiliza el término fraternal. De manera que la Biblia, cuando habla del amor agape, habla del amor con el cual Dios nos ha tenido afecto a nosotros. Ese es el amor de Dios, el agape. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? En 3 ocasiones. Es curioso porque se tradujo a nuestro idioma y le dice, pues, ¿por qué le dijo 3 veces me amas? Pero si vamos al término original, cuando Jesús le dijo a Pedro, le preguntó la primera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Sabe qué término utilizó cuando que se tradujo me amas la primera vez? Agape. Entonces, Pedro, ¿qué contestó? ¿Recuerdan? Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro le contestó, tú sabes que yo fileo. ¿Sí se da cuenta? Señor Jesucristo dijo, ok, tú no me amas como yo te amo a ti. Tú no me ves a mí como yo te veo a ti. Tú no estás dispuesto a hacer por mí lo que yo estoy dispuesto a hacer por ti. Yo te agape, pero tú fileo conmigo. Entonces pasaron unos minutos más, siguieron ocupados y vuelve a preguntarle, Señor, Pedro, ¿me amas? La segunda pregunta que le hizo Jesús a Pedro fue nuevamente, ¿me agapes o me agapeas? Pedro respondió nuevamente la misma respuesta, le dijo, tú sabes que yo fileo. Tú sabes que yo te tengo cariño, que te tengo afecto, nada más, ¿no? Me he llegado a encariñar contigo estos 3 años y medio que tienes aquí. Y la tercera ocasión, entonces ya le dijo el Señor Jesucristo, Pedro, entonces, ¿me amas? La tercera pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a Pedro ya no fue, ¿me agape? Le dijo, entonces, ¿fileo? Tú me fileas a mí, es decir, tú me amas, pero con amor, con afecto, con cariño, con amor filial, fraterno, me ves como un amigo nada más. Entonces ya Pedro la pensó y ya cuando contestó a la tercera ocasión, ¿sabe qué le contestó? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Ya Pedro le dijo, Señor, sí es verdad. Yo te amo, yo agape. Ya le contestó. Tú sabes todas las cosas, no te puedo ocultar nada. No sabemos qué intención tuvo Pedro cuando le contestó en 2 ocasiones a Jesucristo, yo no te tengo amor agape, mi amor hacia ti es fileo. No sabemos si habrá sido quizás la soberbia o lo duro, la dureza de corazón de Pedro, que no se quería doblegar, o sencillamente le fue un impulso. No, yo no te amo, yo tengo cariño nada más. No. Pero finalmente no pudo esconder su corazón lo que él tenía frente al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, tú sabes que realmente no solamente es fileo, es agape. No. Si realmente te amo como tú me amas a mí, si yo haría por ti lo que tú has hecho por mí, ¿no? En un sentido. Entonces dice la palabra de Dios que es amor. Ahora, se dice que el amor, dice que Dios ha puesto de su amor en nosotros para que nosotros podamos amar a los demás con el amor de Dios, un amor incondicional, ¿no? Pero también podemos amar con el amor fraterno o el amor filial. Se dice que el amor filial o el fileo, que se traduce como también filial o fraterno, es el amor entre amigos y familiares. Y el amor agape es el amor con el cual amamos a Dios y es con el que podemos amar y debemos de amar a los demás una vez convertidos a Cristo. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿no? Y es la deidad la que está en nosotros, entonces nosotros podemos amar como Dios ama, porque Dios es amor. Entonces es cuando allí entra la combinación del amor filial con el amor agape,
cuando Pablo dice hay que soportarnos, lo que estaban diciendo, ¿no? Hay que soportar. ¿Cómo voy a soportar? Dice, no, a ese hombre. ¿Cómo voy a soportar a esa mujer? ¿Cómo voy a soportar esa situación? ¿Cómo voy a soportar esta circunstancia? ¿No? Bueno, es que el amor fileo no nos alcanza para eso. Es ahí donde entra en acción el amor agape, el amor de Dios, que es incondicional. Es a pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de lo que me has hecho, a pesar de lo que he recibido, a pesar de lo que no he recibido, a pesar de las injusticias, a pesar de lo pesado de la situación, es entonces el filial ya no me da. El amor fileo ya no me da para más. Entonces voy a entrar a activar, por así decirlo, ¿no? Es donde se activa, por así decirlo de alguna manera, el amor agape. Que eso es, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree. Como lo describió Pablo, 1 Corintios, capítulo 13. Y dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Con su gran amor. Cuando Pablo describió la misericordia de Dios, dijo que Dios es rico en misericordia. Y cuando se refirió al amor de Dios, dice el gran amor. ¿Se da cuenta cómo lo adjetivó? Le dio una característica para magnificarlo. No solamente Dios nos ha amado, dijo con su gran amor y su rica misericordia, pero su gran amor. Dios siempre, hermanos, va a ir más allá de lo que nosotros esperamos. ¿Cómo dice? Hay un pasaje que dice que Dios nos da, ¿cómo dice? Más allá, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Porque Dios es rico, es abundante en cada elemento, en cada atributo, en cada virtud, en cada característica. Y Pablo está resaltando la grandeza de Dios y la riqueza de Dios y la enormidad y la inmensidad de Dios y la infinitud de Dios, que es otro atributo divino, que en su momento llegaríamos a estudiarlo si Dios lo permite. La infinitud de Dios va por encima de lo que usted y yo podemos imaginar, creer y pensar de Dios mismo. Y Pablo está poniendo de relieve, ya para terminar, Pablo está poniendo de relieve a los hermanos de la iglesia de Éfeso sin verlos. Él les escribió, estaba pensando en ellos. Pablo estaba frente al trozo de piel y estaba escribiendo con su tintero y pensando en los hermanos y pensando en esa gran obra de Dios que había sucedido en él, en Pablo, y en los hermanos, y dijo, quiero compartir con ellos la grandeza del poder de Dios y de la personalidad de Dios. Pero Dios, estando muertos nosotros en pecados y delitos, dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo Dios manifestó? Ya voy a terminar aquí. ¿Cuándo Dios manifestó su gran amor y su riqueza de la misericordia para con nosotros? Cuando nosotros estábamos apartados de Dios. Dice, cuando estábamos muertos en pecados y delitos. ¿Qué quiere decir muerto? Separación. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dijo el profeta Isaías. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oírnos. Separación. Aún estando separados, divididos por nuestros pecados y delitos, es cuando dice Pablo, Dios mostró su gran amor y su riqueza de la misericordia para con nosotros. Es fácil, es muy fácil tratar de mostrar benignidad y de ayudar a alguien que nos cae bien. ¿Y qué mérito hay? Ninguno. Pero ¿qué mérito hay en el hecho de amar a alguien que nos ha hecho un daño? Mucho. Entonces Dios nos dio vida juntamente con Cristo, a nosotros, estando muertos en delitos y pecados, pero por los méritos de Él. Porque aún estando separados de Dios, espiritualmente hablando, ¿no? Por nuestra carnalidad, por nuestra malignidad, por el querer vivir una vida pensando que esa es la vida que le agrada a Dios y estando lejos de Él, es cuando Dios mostró su amor y su misericordia, cuando estábamos alejados nosotros de Él, cuando no lo considerábamos en nuestra vida,
cuando sabíamos que existía Dios, pero no le amamos como Él nos había amado. Cuando no le venerábamos como le respetamos ahora. Cuando pensábamos que estábamos bien con Él, cuando no estábamos bien. Así que vamos a terminar aquí, vamos a continuar la siguiente semana, Dios mediante, con el versículo 5, que de hecho me faltaron algunas cosas de las notas del versículo 4, pero eso vamos a dejarlo ya para Dios mediante la semana que viene con el favor de Dios. Pues vamos a orar, hermanos, para terminar.